días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varias de mis obras publicadas en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, que es un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745, cuando la última revuelta jacobita. La podéis también encontrar en Casa del Libro y en el Corte Inglés. Deciros que el día 11 de enero de 2023 a las 6 de la tarde voy a presentar esta obra por primera vez en el Centro Cultural Rociero de Nuestra Señora Esperanza de Badalona, que está situado en la calle Andrés Segovia 4445, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Por otro lado, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la Torre de Alejandro VI, en la corte de Alejandro VI, noble plebeyo, o El Conquistador del Mundo, sobre Alejandro el Magno, entre otras. También he hecho reseñas de obras de grandes autores como Tirant lo Blanc, de Joan Martorell, u otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado, es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Deciros que el día 13 de enero a las 7 de la tarde en la Casa Andalucía en Barcelona, José Donaire dará una conferencia sobre Granada y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, en forma de audiolibros que yo tenía inéditos, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a afrontar un tema que para mí es extraordinario, como son las bendiciones. Ayer os hablé de las maldiciones y todo lo contrario son estas bendiciones que Dios tiene para nosotros cuando cumplimos su palabra. Bendición quiere decir bien, y esto es para los elegidos, pero no los elegidos porque Dios caprichosamente elige o no elige, y de todas formas Él en su soberanía puede hacer lo que quiera, porque nos ha creado. Pero es verdad que para tener estas bendiciones de Dios, evidentemente tenemos que cumplir una serie de requisitos. Muchos son los llamados, porque evidentemente todos Dios quiere que se salven, pero pocos los escogidos, porque por desgracia muy pocos eligen ser conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ¿todo esto de qué viene? Maldiciones y bendiciones. Ya dije ayer que todo esto viene del huerto del Edén, cuando Adán y Eva, en el paraíso terrenal que Dios les había preparado, le dijeron no a Dios. Una simple prueba que Dios les había dado de poder comer o no comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, usando de su libre albedrío, ellos le dijeron no a Dios, sí al diablo, y ahí es cuando empezaron a tener y a arrastrar una serie de maldiciones que también nos han venido a nosotros. Evidentemente, para que nadie dijera que Dios es injusto, previó la posibilidad de que la humanidad se salvara a través de Jesucristo, de su Hijo, y aún antes con los mandamientos, y aún antes, cuando no había mandamientos, con la conciencia y con lo que les había ocurrido a Adán y Eva, que Moisés luego empieza a recoger, recogió en el Pentateuco, los 5 libros de la ley mosaica. Entonces nadie puede decir que no sabe lo que le agrada a Dios o no, porque lo tiene a través de la Biblia y además de su conciencia, porque ya he dicho muchas veces que aquellos que no conocen a Cristo y no le han seguido y tal, si cumplen las normas de Dios conforme a su conciencia, que Dios nos ha dado una conciencia que no tienen los animales, entonces será considerado como recto y justo a los ojos de Dios y también se salvará. Por lo tanto, hay dos caminos: elegir bien o elegir mal, y esta es un poco la responsabilidad de una persona desde el mismo momento que esta persona ya tiene uso de razón y puede elegir. Y esto nos va a determinar nuestra vida y nuestra eternidad, porque va a ser nuestra voluntad. Evidentemente aquel que no quiere perder sus privilegios, no quiere de alguna manera dejar sus placeres en la tierra y prefiere seguir al mundo, este no va a estar nunca a gusto en el cielo,
porque ahí no va a haber diferencias de clases, ahí no va a haber dinero, ahí no va a haber poderosos y ahí no va a haber placeres como los hay en este mundo. Por lo tanto, Él va a decir no. Y vemos ahí como Dios respeta la voluntad de las personas. Muchas veces mucho más incluso que nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, ya he dicho muchas veces que no se puede imponer la voluntad a nadie y que incluso cuando nosotros predicamos la palabra de Dios no podemos obligar ni enjuiciar ni odiar porque no sigan las normas de Dios, porque esto no estamos para eso, no somos jueces de nadie, no somos el inquisidor y por lo tanto, como no somos Dios, tenemos que dejar que Dios sea el que vaya a juzgarlos. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a recibir esas bendiciones? Desde el mismo momento en que aceptamos al Cristo, en que obramos conforme a la palabra de Dios, ya somos sellados con el Espíritu Santo y por lo tanto empezamos a tener una serie de bendiciones que aquel que no está de acuerdo con las normas de Dios ya no las va a tener. Pero no bendiciones, también lo dije ayer, en el sentido del mundo, de dinero, de goces terrenales, de placeres, no, en un sentido espiritual. Caminamos por la tierra porque todavía tenemos vida y somos del mundo, pero ya no somos del mundo para Dios. Y por lo tanto ya estamos empezando a separarnos de las cosas del mundo, a separarnos de lo que le gusta al mundo. Esa es la responsabilidad del cristiano, esa es la responsabilidad del creyente. Y por lo tanto, vendrán unas bendiciones y una protección que otros no van a tener. Pero no porque nosotros seamos especiales, no porque seamos privilegiados, porque para Dios somos todos iguales, pero evidentemente como Dios es santo, todo aquel que no cumple su palabra y que de alguna manera se ríe de las normas de Dios, se burla de las normas de Dios, a este no le puede dar bendiciones. No vas a recompensar a aquel que no obedece, a aquel que incumple la palabra o incluso en la sociedad aquel que viola las leyes, ¿no? Encima le vamos a dar una recompensa y todo aquel que hace el mal tendrá unas consecuencias malas. Es verdad que Dios le va a perdonar porque Dios lo perdona todo, excepto ese pecado imperdonable que es reírse de Cristo y burlarse de Cristo, porque Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz cuando Él era inocente, Él no tenía pecado y no tenía la culpa de lo que nosotros habíamos hecho. Entonces, lo mismo que podemos ser es agradecidos. Y por lo tanto, todos aquellos que desprecian esa oportunidad que Dios nos da, que no era evidentemente algo que nosotros nos mereciéramos, es evidente que Dios pues les va a castigar y no les va a ver con buenos ojos. En cambio, todos aquellos que aunque pecadores nos ponemos a favor de Dios, ya formamos la familia de Dios, ya vamos a tener unos beneficios y vamos a ser reputados como justos porque hemos admitido a Cristo. La sangre de Cristo es la única que es capaz de limpiar nuestros pecados y de hacer que personas que somos injustas a los ojos de Dios nos convirtamos en santos y justos. Y esto es un poco lo que son las bendiciones, no porque seamos mejores que otros, no porque de alguna manera ya no vamos a pecar, no porque somos perfectos ni dioses, sino simplemente porque Dios, en su infinita misericordia y en su gracia, ha permitido o de alguna manera ha establecido este plan cuando ya vio que en el huerto del Edén Adán y Eva iban a pecar, porque ya lo sabía, pero no podía intervenir porque Dios respeta la voluntad del hombre. Y esto es algo que no entiende aquel que no cree en Dios, porque evidentemente para él todo esto es locura y todo esto es ridículo. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios y le pedimos ayuda a Dios y le pedimos conocimiento para entender su palabra humildemente, es cuando Dios nos abre el entendimiento, nos abre ese mundo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos y ahí empezamos a entenderlo todo. Porque Dios da a quien pide. Llamar y se os abrirá, pedir y se os dará y buscar y hallaréis. A esto se refería Cristo, ¿no? Al conocimiento de Dios. Por eso dije, hay quien conoce mucho de Dios, pero no conoce a Dios. No basta con leerse toda la Biblia, con tener una cabeza superdotada, sino pedimos humildemente a Dios que nos abra el conocimiento, porque la sabiduría de Dios no es la sabiduría del hombre. Se puede ser muy inteligente a los ojos del mundo y ser un necio a los ojos de Dios. Entonces, las bendiciones son privilegios que Dios nos va a dar, que no merecemos, pero que Él
en su gracia y misericordia, nos ha dado. Pero recordar, y con esto voy a terminar, recordar que todo esto lo tendremos en la vida que vivimos. Quiero decir, que la gracia de Dios va a actuar cuando estamos vivos, no cuando estamos muertos. Cuando estamos muertos ya viene el juicio. Si nosotros hemos elegido al Cristo, ya nos salvamos. Ya no va a venir sobre nosotros la ira de Dios, porque estamos con Jesucristo. Pero, evidentemente, tenemos que actuar cuando estamos vivos. Cuando ya estamos muertos, no. Por eso es tan importante elegir bien y elegir a Dios, elegir al Cristo, porque luego ya no podemos elegir. Por tanto, todos aquellos que le dijeron no a Dios, que se rieron del Cristo, que tal, cuando lleguen a la resurrección, van a estar parados ante Dios y ahí no van a poder, ante Cristo, y allí no van a poder decir, es que yo no sabía, es que tal, ya no va a haber una segunda oportunidad. Se cierra la gracia y empieza la justicia. Por lo tanto, no abusemos de la misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia, pero tiene justicia. Y es exactamente lo mismo. Entonces, aprovechémonos ahora que estamos vivos para poder decirle sí a Dios y no al diablo y no al mundo, porque eso se acaba, eso se tiene que terminar y llega un momento que ya desaparecemos de aquí y estamos ante Dios. Si hemos elegido bien, tendremos la recompensa en el cielo, pero como hayamos elegido mal, que vuelvo a repetir, es nuestra voluntad, nos vamos a encontrar, evidentemente, en un sitio que es terrible, que es el infierno y que además existe, junto con el Satanás, con el diablo, con sus diablos, con sus ángeles malos, con el falso profeta, el anticristo y todo esto que evidentemente no va a gustar y que ya no hay solución, ya no hay vuelta atrás. Arrojados al lago de fuego, allí será el crujir de dientes, ¿no? Por lo tanto, elijamos bien y así seremos recompensados con la vida eterna y tendremos estas bendiciones. Y esto es un poco lo que quería yo decir sobre las bendiciones de Dios y la reflexión que quería haceros. Y gracias por haberme escuchado.